Y ahora vamos a continuar sobre las características que debe reunir ese clima emocional en el aula y también en la institución. Vamos al punto 5. Se busca el desafío intelectual. La estimulación óptima es desafiar a la gente justo más allá de su actual nivel de habilidad. Si el desafío va más lejos, la gente abandona. Pues hay que saber proponerles también desafíos. Porque hemos dicho que la enseñanza debe producir cambio. Pero si ese cambio, es decir, para que lo acepten, es mejor en un plazo corto o mediano. Eso es bueno. Bien, porque si no, no, ahora no hay una visión hacia, hacia los proyectos a largo plazo. Ese es el tiempo que están viviendo. Todo se quiere rápido, pronto. Entonces la educación también tiene que plantearse ¿sí? Desafíos que sean a corto plazo. ¿Ves? Si el reto se queda corto, la gente se aburre y aprende poco también, ¿no? Si es ya muy sencillo, muy fácil, ya también no facilita. ¿Ves? Entonces tenemos que saber medir en cuanto a este desafío intelectual. Y ahí ayudándonos también con experiencias, testimonios de otros ambientes. Entonces ahí se fomenta la implicación activa en el aprendizaje, como opuesta a la pasividad y a escuchar lecciones. Los estudiantes y el profesor interactúan y dialogan. Los alumnos prueban nuevas ideas en el puesto de trabajo. Los ejercicios y experiencias se utilizan para reforzar los hechos. Hablamos también en el anterior. Y la teoría, dice, ¿no? Esto es muy favorable. Dentro del ambiente del curso también se puede fomentar algunas dinámicas o a propósito, ¿no? Ya como decir, ¿no? La práctica de lo que se está enseñando. Hay cursos, sí, necesariamente tienen que ser práctica. Por ejemplo, homilética. No se puede dar solamente tareas teóricas, preguntas, respuestas alternativas, sino tiene que ser la práctica, elaborar el sermón. ¿Ves? Eso les ayudaría, ¿no? Y dentro del desarrollo también pues, puede ser lo que estamos proponiendo, ¿no? Que no sea solo la tarea individual, sino puede ser en grupo. Entonces ya ayudamos para que los alumnos puedan tener también interrelación entre ellos. Recuerden que aquí estamos formando también nuestra amistad, personas de confianza en este nivel de grupo de estudiantes. Así es, que más tarde vamos a relacionarnos ya en el nivel ministerial. Y es ahí donde ahora se prima bastante las relaciones que uno tiene con otras personas. Uno puede ser muy hábil en algunos temas, pero si no tienes buenas relaciones, entonces tu habilidad no va a estar al alcance de otras personas. Entonces, por eso se necesita ese desarrollo social, ¿no? Que se fomenta, vamos a decir, desde las aulas. Los profesores utilizan mecanismos de feedback. Esta es la respuesta que hablan. Regular para que los estudiantes les cuenten lo que funciona mejor para ellos y lo que quieren y necesitan aprender. Entonces, los profesores tienen que también saber discernir esta respuesta. Esta es una palabra en inglés, pero que habla la respuesta del auditorio. ¿Cómo está respondiendo el auditorio ante el curso, ante la exposición que estás desarrollando? Y ahí puedes, según esa respuesta, puedes
incluir algunos materiales, porque ves que en esa respuesta del público hay una necesidad y puedes incluir ahí en tu material. Sí, por eso dice aquí, el profesorado escucha y hace cambios basados en la información del estudiante. No necesariamente la información va a ser así formal, como decir, profesor, estoy solamente en la tercera lección, ya en clase usted ha hecho hasta el 7. Eso es muy formal, ya no me atrasé, no tengo la información de siguiente clase, algo así. Pero también el maestro va a discernir la respuesta del auditorio, ya no con las palabras o la formalidad, sino también el comportamiento, los gestos y el actuar, ¿no?, de ese grupo de estudios, o también si se hace algo individual también, de algún alumno. Ya. Aquí va a ser todo un resumen, va a ser aquí, en esta tabla. Nobles, creo. Relaciona las condiciones de aprendizaje o situaciones propias de la educación andragógica con las funciones y comportamiento adecuado del profesor en cada una de esas situaciones. Las situaciones de aprendizaje de la tabla, habla de esto siguiente, así como los 16 comportamientos descritos, se relacionan con la tecnología desarrollada por Knowles para la aplicación de los principios andragógicos a la práctica, que desarrollaremos en el capítulo 9, que está en sus libros. El libro es bien amplio, ¿no? Esto lo que hace ya, como que compara, se puede decir, relaciona la condición de aprendizaje con los principios de enseñanza. O sea, ¿qué es lo que se ve en esas condiciones de aprendizaje? Y el profesor cómo puede ayudar, facilitar el aprendizaje, ¿no?, frente a esas condiciones, o direccionar, también podemos decir, ¿no?, direccionar el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, dice, los alumnos sienten una necesidad de aprender. Eso está mostrando el salón. El profesor presenta a los estudiantes nuevas posibilidades de autorrealización. Aquí le estamos diciendo, es algo donde el alumno va a sentir que gana, que es positivo. Porque un aprender, vamos a decir, una teoría, una práctica que no lo ve como beneficioso para él, no va a participar, no te va a acompañar en el proceso. Entonces, hay que ver que algo sea útil para su desarrollo, ¿no?, profesional, ministerial, etc. Luego el profesor ayuda a cada estudiante a clarificar sus propias aspiraciones para mejorar su desempeño. Es decir, el alumno tiene aspiraciones y lo que se le presenta, el curso debe ayudar, así, ¿no?, para que se cumplan las aspiraciones del alumno. El profesor ayuda a cada estudiante a diagnosticar el desajuste entre su aspiración y su presente nivel de rendimiento. Tiene un sueño, tiene un deseo, un anhelo, pero de repente no está poniendo el esfuerzo necesario. Entonces, eso le ayuda, dice, a diagnosticar. El maestro le ayuda a que vea esa realidad. Tus sueños pueden ser grandes, está bien, tus anhelos, todo eso, pero debe ir acompañado ahora de esfuerzo. Porque para que logres eso en menos tiempo, entonces se necesita mejorar su nivel de rendimiento. Eso lo usa como principio de enseñanza. El profesor ayuda a los estudiantes a identificar problemas en su vida que experimentan a causa de su falta de competencia, falta de habilidad. Se puede decir, ¿no?
le está faltando alguna habilidad para poder llegar, ¿no?, a su objetivo. Pero de todas maneras hay una necesidad de aprender, como decir, ¿no? A ver, ¿cuál sería la ilustración? De repente en manejar algunas disciplinas en su vida personal, ¿no? Para alcanzar niveles altos, pueden decir, de desarrollo intelectual, se tiene que negar ciertas cosas. Pero si no está negándose, le está dando lugar a diversiones. No es indispensable en la vida, y otras actividades no va a lograr. Entonces el maestro le ayuda a identificar eso. Puede ser eso, ¿no? Y puede decir, no, pero me estoy esforzando, estoy viniendo a las clases, todo, ¿no? Tengo los libros, todo, estoy, sí, pero, por ejemplo, vas a un estudio universitario, a las 7 de la mañana, de su casa sale más temprano. ¿Y a qué hora has dormido anteriormente? Del asunto. ¿A qué hora has dormido? Y si ha dormido tarde por estar en el chat, en el Facebook, no sé, en el cumpleañero, quinceañero y todo eso, está faltando alguna disciplina. Y eso afecta, vamos a decir, en su desarrollo como estudiante. La otra condición de aprendizaje es: el entorno de aprendizaje se caracteriza por un confort físico, confianza y respeto mutuos, libertad de expresión, amabilidad mutua y aceptación de las diferencias. Bueno, vamos a decir, hay una facilidad material, es el confort físico. También hay un buen clima emocional entre los alumnos. Ahora el profesor, ¿qué va a presentar? Dice, el profesor proporciona condiciones físicas confortables y que propicien la interacción. Aprovecha de todo eso lo que hay en el salón de clase para propiciar, dice, la interacción entre los alumnos. El profesor acepta a cada estudiante como una persona valiosa y respeta sus sentimientos y sus ideas. El profesor procura construir relaciones personales de mutua confianza y amabilidad entre los estudiantes, fomentando actividades cooperativas y evitando juicios. Que el comentario no sea de condenación, ya vamos a decir, como que el maestro pierde la esperanza de ese alumno que va a levantarse, desarrollarse. Eso no va a ayudar. Está siendo evitando juicios. Siempre debe ser el clima de poder ayudarlos. Es posible superar las dificultades en el aprendizaje. De repente no solo es un consejo, de repente no solo es que necesita cultivar algunas disciplinas formativas, ¿no? El descanso, el sueño, no sé, y hasta la alimentación también. Si no, de repente algunas cosas que ya van a malograr su capacidad de aprendizaje. Si se vive una vida libertinaje, se mete las drogas, entonces no le va a ayudar. Pero el asunto está, hay que darle la esperanza de que de esta situación puede levantarse, puede salir. Es el caso. Pero si lo desahuciamos antes de tiempo, el asunto sigue. El siguiente es: el profesor expone sus propios sentimientos y aporta sus recursos como un compañero en un espíritu de curiosidad común. Es decir, estamos desarrollando, construyendo
el aprendizaje en el salón. Otro ambiente. Los alumnos perciben los objetivos de una experiencia de aprendizaje como sus objetivos. Han desarrollado, vamos a decir, se han proyectado bien sus objetivos, ¿no? El profesor involucra a los estudiantes en un proceso recíproco de formulación de objetivos de aprendizaje en el que las necesidades de los estudiantes, la institución, el profesor y la sociedad son tenidas en cuenta. Entonces, sí hay, vamos a decir, se han fijado sus objetivos, se han fijado en decir sus metas de repente hacia el futuro, pero ahora aquí el profesor le amplía un poquito más esa visión, porque como estamos hablando, no solo habla del salón de clase, habla de la institución donde él está participando como alumno, su universidad, su colegio, habla del profesor también y la sociedad. Todo esto hay que tomar en cuenta, ¿ve? Se le amplía ese horizonte al alumno. Los alumnos aceptan compartir la responsabilidad de planificación y funcionamiento de la experiencia aprendizaje. Por tanto, que se quedó corto la oración. El profesor comparte su pensamiento acerca de las opciones disponibles en el diseño de experiencias de aprendizaje y de la selección de materiales y métodos e involucra a los estudiantes en la decisión sobre estas opciones en forma conjunta. Así, ¿no? Pero se necesita, como decir, buena orientación y dirección del maestro en este asunto, ¿no? Porque aquí está hablando de que los alumnos pueden participar en el diseño, dice, de experiencia de aprendizaje, de la selección de materiales y métodos. Estamos hablando de todo este proceso de aprendizaje. Pero si vamos a decir, lo que proponen los alumnos, esto no facilita el desafío, no lo lleva a un nivel más adelante, sino es como decir, si están en el nivel universitario, es como que estuvieran en secundaria. No puede ser. Ya ese es otro nivel, hay más exigencias. Y el profesor tiene que saber direccionar este caso. Le da participación a los alumnos. Los estudiantes toman, dice, esas decisiones en estos aspectos ya, como decir, educativos, ¿eh? Pero el liderazgo siempre lo lleva el maestro. Por eso es que, por mucho que se desarrolle esta tecnología, ahora con la inteligencia artificial ya van a crear un maestro también, pero se necesita de la persona, el maestro, para que pueda direccionar todas estas facilidades puede haber. Pero, como digo, ¿no? Para la docencia secular, el maestro se prepara. Pero para la docencia cristiana, es Dios quien prepara a esa persona para que lidere la enseñanza. Ese es el caso, ¿no? Entonces, hay un extremo también en esta teoría de la educación, en que los alumnos deciden ya. Es como decir superdemocracia ya. Los alumnos deciden. Y si ellos deciden no tener clase, no, profesor, mucho tiempo, mejor descansamos. También va a aceptar el maestro. Él tiene que direccionar. Eso es bueno. No con la posición autoritaria, por decir, no, aquí se hace lo que yo digo, no, sino sencillamente por la persuasión, por el desafío, siempre digo, el desafío siempre debe presentar un beneficio, porque no es en vano el esfuerzo, hay un beneficio de aprender ese tema, esa materia, esa habilidad. Entonces, usando ese beneficio, el maestro puede persuadir a sus alumnos, ¿no? También aquí los alumnos participan activamente en el proceso de aprendizaje, todo está bien.
Y el profesor que ayuda a los estudiantes a organizarse proyectos en grupo, equipos de enseñanza-aprendizaje, estudios independientes, etcétera, para compartir la responsabilidad en el proceso de investigación común. Se está un poco enfatizando lo anterior también, ¿no? La otra condición es que el proceso de aprendizaje se relaciona y hace uso de la experiencia de los alumnos. Ya, como estamos hablando de personas que están desarrollando responsabilidades de adultos, algo de conocimiento le da la experiencia de la vida. Y entonces eso se puede ayudar, se puede usar para el desarrollo de la clase, porque ya sabemos. Supongamos que es un no sé si es un curso, ya, en la práctica sería, en el curso se debe elaborar un presupuesto familiar, es parte del curso, no sé si es contabilidad, qué curso era, pero la cosa es que hay que elaborar un presupuesto familiar. De repente el niño primaria, secundaria, de repente no está informado, pero un joven padre de familia que tiene un hijito, sabe algo, ¿no?, de un presupuesto familiar. Eso es, la vida le ha enseñado esto. No lo hará formalmente, pero algo tiene que hacer. Cómo maneja su economía. De eso está hablando, ¿no? El profesor ayuda al estudiante a explotar sus propias experiencias como recursos de aprendizaje a través del uso de técnicas como la discusión, role playing, este es de planificación habla, y estudio de casos. El profesor adapta la presentación de sus propios recursos a los niveles de experiencia del estudiante particular. Entonces aquí lo que vamos a explotar es la experiencia de los alumnos en algunas áreas porque algo han aprendido de la vida. Y la última condición de aprendizaje es los estudiantes sienten que progresan hacia sus metas, van avanzando. El profesor ayuda a los estudiantes a aplicar el nuevo aprendizaje a su experiencia y por tanto a hacer los aprendizajes más significativos e integrados. Una cosa es leer la Biblia por primera vez, entonces ahí nos sorprende las experiencias, las maravillas, todo, pero otra cosa es ya cuando decides estudiar, analizar, ¿no? Y si usa ahí las preguntas apropiadas. Entonces quiere decir que ese aprendizaje es más significativo. Algo de experiencia tuvo al leer la Biblia, pero al estudiar, y si se le enseña un método de estudio de la Biblia, va a sacar mayor provecho. El profesor implica, dice, a los estudiantes en el desarrollo y aplicación de criterios mutuamente aceptados de evaluación de los objetivos de aprendizaje. El profesor ayuda a los estudiantes a desarrollar y aplicar procedimientos para la autoevaluación. Entonces esto no va solo, vamos a decir, con el hecho de querer aprender y lograr las metas, objetivos en esta tierra, sino que en ese trayecto poder también autoevaluarse. Esto es bueno, ¿no? Todo proyecto siempre necesita reajustar. Si tienes un proyecto a largo plazo, mucho más. Si es un proyecto a mediano plazo, hay que ir reajustando. Y para eso se necesita entonces la información necesaria o ir acumulando la información necesaria mientras se desarrollan, ¿no?, las actividades. Entonces aquí al alumno se le enseña la autoevaluación. Eso puede ser algo como un formato, ¿no?
que cada uno puede aplicar y si es necesario ponerse su nota personalmente, ¿no? Porque para ser sincero con ellos mismos, esta nota no la está poniendo otra persona, sino él mismo está haciendo. Ahí se le puede facilitar un formato. Ya. Ahora aquí encontramos este es otro aspecto. Nos va a hablar del contenido de la materia del curso y el proceso. El contenido es lo que se va a enseñar. Cualquier nombre que tenga ese curso, esa materia. De repente un programa en la iglesia, ¿no? Que tiene un objetivo, todo un programa, tiene una malla curricular, es el contenido. Luego el proceso. De eso es lo que va a ser. Es muy importante esto, hacer diferencia o comprenderlo bien, ¿no? En el aprendizaje tradicional, el profesor o hay un comité, sería un directorio, decide de antemano qué conocimiento o habilidades necesita transmitir. Luego organiza ese cuerpo de contenidos en unidades lógicas. Selecciona los medios más eficientes para transmitir ese contenido. Ya estamos hablando de proceso. Entonces desarrolla un plan. Una programación sería. Una programación para transmitir esas unidades de contenido en una secuencia lógica, ¿no? Entonces, el contenido, pero ahora hay que desarrollarlo dentro de un proceso. En el aprendizaje tradicional hemos dicho, ¿quién lo que fija el contenido y el proceso? Es el profesor o la institución sería. Pero ahora en el proceso, el profesor andragógico, estamos hablando de educación de adultos, prepara de antemano una serie de procedimientos. Se inclina, enfatiza los procedimientos para facilitar la adquisición de contenidos por los alumnos. De modo que entonces la adquisición del contenido por el alumno es lo importante para el profesor andragógico. Ahí va como se dice, ambas cosas deben caminar juntos, pero hay que tener cuidado que de repente la institución no está dando los cursos, la enseñanza que son necesarios para el grupo de alumnos. Eso es. Por ejemplo, no tenemos una escuela de discipulado, pero le toca ya al maestro, al aplicar esas lecciones, esas verdades, va a ser diferente cuando se dirige a un grupo de jóvenes, un grupo de hermanos mayores, tienen vida familiar, de repente tienen una vida ya desarrollada, estable, ¿no? Económicamente, todo. Es diferente. Ahora, las aplicaciones, los temas sí está bien, el contenido, todo está bien, es necesario, todos debemos conocer eso. Pero en cuanto a la aplicación, ya es diferente. Ahí tenemos que hacer diferencia entre contenido y el proceso de enseñanza, ¿no? Esto repite de antes, lo anterior. Según Knowles, dice, los educadores de adultos están empezando a reconocer que es menos importante que sus clientes, usa esta figura, sepan las respuestas correctas a las preguntas, que su capacidad de saber cómo preguntar las cuestiones importantes y que encuentren las respuestas ellos mismos. Entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo? A los adultos, cómo hay que tratarlos. No solo que expresen la pregunta correcta, ¿qué hago?
¿Qué hago en esta situación? Esta es mi vida. Y recuerde que el adulto ya tiene un recorrido en la vida, experiencias favorables o negativas también, y de ahí va a salir esas preguntas. ¿Qué hago? Pero lo que está enfatizando es que debemos direccionarlo para que el adulto seleccione las preguntas importantes y ayudarles a que ellos encuentren la respuesta. En consejería, ya les hablé de eso, en consejería se llama la técnica no directiva, que le devuelve la pregunta, pero con sabiduría, ¿sí, no? Ya también tienen algunos recursos, pero no, en la consejería. Entonces, porque el alumno puede decir, pastor, este es mi caso, pastor, hermano, maestro, este es mi caso, ¿qué hago ahora? Y la técnica directiva es, ya cuéntame todo el problema. Se cuenta el problema, ya debes hacer esto, 1, 2, 3, 4, ya. Punto. Y luego me avisas. Que la técnica no directiva es que le dicen, ¿no? Y frente a esta situación, ¿qué has estado haciendo hasta aquí? Hay una situación problemática. Pero ¿qué has estado haciendo hasta aquí? Para que se mejore esa situación. Ya ves, la estás devolviendo, ¿no? La estás devolviendo con una pregunta. Y ahora, pero no ha funcionado, etcétera. Sí, algo ha mejorado, dicen, ¿no? Otra pregunta, ¿qué más puedes hacer? Está pensando, solamente piensa, no estoy diciendo que eso exclusivamente va a ser, no, ¿qué más se puede hacer para mejorar esa situación? Ya hay algunos recursos, ¿no? Y entonces le estás ayudando para que él se ejercite en tomar decisiones en situaciones críticas. Porque no le estás solamente aconsejando, mira, haz esto, sino que le estás diciendo, ahora, la próxima vez cuando se presente ese problema, ya tú tienes un recurso cómo hacer frente a esa situación. No se tiene que venirme, no le dices, pero en el trato, ¿eh? Ya no se tiene que venir a mí porque ya tiene los recursos, te ha funcionado, ha salido bien, ya tiene los recursos. Ese es el asunto, lo que está enfatizando, ¿no? En lo que antes hablaba de dependencia, dependencia del maestro. Todo quiere que lo absuelve el maestro. Esa dependencia no ayuda en el desarrollo del alumno. Parece favorable, de repente el maestro puede sentirse halagado. Mis alumnos me consultan todas las cosas, puede sentirse halagado, pero ahí está creando dependencia. Y no está ayudándoles a ejercer la iniciativa propia frente a situaciones problemáticas. Luego hablar de metodologías. A ver, aquí por ahora seguimos los subrayados. Knowles cita a Postman y Bailey. ¿Cuántos escritos habrá, no? ¿Cuántos libros habrá sobre este tema? Todos estos son escritores que proporcionan una lista de comportamientos observables en profesores usando el método de investigación. Así lo han llamado el método de investigación, de analizar un asunto, de lograr proponer algunas soluciones. Bueno, ya lo toman como un método, ¿no? Creemos que merece la pena exposición de estos comportamientos con cierto detalle, ya que Knowles se detiene especialmente en ellos, suponemos por dos motivos. El primero, su vocación de formar educadores de adultos en el estilo de enseñanza andragógico. Y el segundo, su estrecha relación en cuanto a método, con el objetivo educativo de aprender a aprender de forma autodirigida. Que Knowles
establece para la andragogía. ¿Ves? Entonces ya cuando hemos desarrollado, hemos promovido, sería, en los alumnos ese espíritu de hambre, deseo de conocer la palabra o las disciplinas, las habilidades, ¿no? Para ser un vaso útil, él tiene ese deseo, ya tiene. Ahora entonces va a buscar ese conocimiento. Y aquí está proponiendo, vamos a decir, ¿no? Que él puede ser lo que ahora se llama un autodidacta, dicen. O sea que trata de aprender por iniciativa propia, aunque va a tener que consultar a algunos, de repente agarrar algunos cursos por ahí, algunos diplomados, pero es que ya con el desarrollo puede estar motivado para aprender más. Entonces, ¿cuáles son estos, de tu principio puede llamarse, que establece? El profesor rara vez cuenta a los estudiantes lo que piensa que debe conocer. Usted debe conocer esto, ¿no? Cree que contar usando como una estrategia básica de aprendizaje priva a los estudiantes de hacer su propio descubrimiento y la oportunidad de desarrollar su potencial como alumnos. Cuando está al alcance del alumno el poder descubrir la respuesta, ¿no?, a su pregunta, mejor le damos la oportunidad a él. Y entonces le va a producir mayor satisfacción. Y esa es la verdad que ha desarrollado a través de un proceso, pues, de análisis, de tomar notas, o no sé, ¿no?, consultar Biblia de estudio, todo eso. Eso es bueno. Cuando nosotros le damos la respuesta, le damos ya lo que nosotros hemos hecho antes, un proceso de investigación, de análisis, todo. Pero él lo recibe solamente el plato servido, como decir. Pero otra cosa, que él mismo se prepare el alimento, tenga la satisfacción, me salió bien mi alimento, y ahora voy a disfrutar de este potaje, ¿ves? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, como que estimula al alumno para que no solo en ese curso, en esa materia, él esté motivado, sino que tenga un estilo de aprendizaje, un deseo de aprender siempre, ¿eh? Luego, su estilo básico de discurso con los estudiantes es cuestionar. Cuestionar no en el sentido de oponerse, sino en el sentido de deliberar, de debatir. Es que cuando tiene que exponer, ahí está, discurso, entonces lo expone con esa intención de deliberar, de debatir ese asunto. Mientras que utiliza tanto preguntas convergentes como divergentes, consideran las últimas como las herramientas más importantes, ¿eh? Aquí lo más sencillo para entenderlo son como preguntas abiertas, aquí cerradas sería convergentes, y divergentes como preguntas abiertas. Eso es lo más sencillo, aunque hay mucha definición acá hay que saber hacer las preguntas también, ¿no? Y qué preguntas son útiles para nuestro desarrollo analítico, ¿no? Generalmente ya nos han aconsejado, nos han enseñado, por ejemplo, las preguntas que se responde sí o no, no ayudan a un desarrollo analítico, porque por salir del paso se puede responder un sí o un no y puede acertar, dar la respuesta correcta. Pero mejor es las preguntas por qué, cómo, ¿no?, razones, para, propósitos. Eso también, ¿no? Como decir, aquí hay preguntas cerradas, llamémoslo así, y hay preguntas abiertas que pueden incluir otros aspectos. Es decir, son las preguntas abiertas.
para mi modo de expresarme. ¿No? Tercero, generalmente no acepto una afirmación simple como respuesta a una cuestión. Es decir, hay un tema que se está hablando, se está debatiendo, y a veces algunos sale con la respuesta como el descubrimiento de la Coca-Cola. Dice, esto es lo que entendí. ¿Sí? Y los demás están equivocados, todavía hace esa afirmación. ¿Y cómo hacemos? Ya se malogró el diálogo, ya no hay más análisis, pues ya, sí él ha dado la respuesta a todo. Y todos los demás que van a hablar ya están equivocados. Hay que saber manejar ese ambiente. De hecho, siente aversión este maestro, ¿no? Que tiene aversión por cualquier programa o texto que ofrezca la respuesta correcta. Entonces huele también un poco ya de exclusividad, ¿no? Él tiene una exclusividad de conocimiento, ¿no? No porque las respuestas y soluciones no sean bienvenidas, sino porque sabe cómo a menudo la respuesta correcta sirve solo para limitar un pensamiento más avanzado. Ese es el problema. Es el problema cuando en el salón hay uno que está un poco de repente ha desarrollado lectura, no sé, en familia se habla de asuntos, ¿no?, importantes, entonces tiene cierto desarrollo intelectual, pero tiene también no tiene apertura de mentalidad para por lo menos reflexionar sobre otras posturas. A lo que él ha asumido como su postura es lo único, y de eso no se va a mover, ¿no? Y entonces ofrece esa respuesta única, y eso limitaría, dice, un pensamiento más avanzado, porque cierra la puerta a la investigación. ¿Para qué vas a investigar si ya alguien dio la respuesta? Fomenta la interacción estudiante-estudiante, o sea, entre estudiantes también, ¿no?, como opuesta a la interacción estudiante-profesor. Es decir, hay una interacción entre estudiante y profesor y maestro, pero aquí lo que está hablando es la interacción entre estudiante y estudiante. Y sobre todo cuando hay diferentes posturas, ¿no?, sobre un tema. Ahora, ¿cómo lo sustentan ahí su postura? Y eso ayudaría para que se amplíe el conocimiento de ese tema. O también van a hacer uso de lo que otros escritores han hablado sobre ese tema, pero ya tienen una postura. No todos los estudiantes de un centro educativo así teológico, por ejemplo, tienen la misma postura sobre los acontecimientos escatológicos. ¿Qué temas? Sobre la salvación. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Hay diferentes posturas, ¿eh? Y entonces permite que los estudiantes también compartan sus puntos de vista y pueden enriquecer su conocimiento. Pero, por ejemplo, un pentecostal con un no pentecostal pueden conversar, exponer sus puntos de vista sobre la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Esa es la interacción estudiante-estudiante. Rara vez resume las posiciones tomadas por los estudiantes en el aprendizaje, los famosos resúmenes. ¿Sí? Dice, un resumen es como un acto de cierre. Tiende a tener el efecto de poner fin a una mayor reflexión. Dice, bueno, resumimos en estos puntos, 1, 2, 3, ya. Afuera de discusión ya no hay lugar, ¿no? Pero dice, el maestro andragógico, maestro de adultos, usa los resúmenes
¿ya? Para ser declarados como hipótesis, tendencias y direcciones. Puede ser esto, puede ser más oral. Esta es una hipótesis, esta es una tendencia. La humanidad se mueve así por tendencias. O sea, tenemos una, ¿qué llamamos? Este, una tendencia colectiva o una emoción que nos lleva a seguir la tendencia de ese tiempo. La expresión más visible de que la humanidad se mueve por tendencias son las modas. Ese es el problema. Yo he visto, así reflexionando, estudiando todo, cuando la iglesia descuida algún punto, ¿no?, de toda la doctrina, de la práctica del cristianismo, entonces se levanta para ensalzar ese punto único y lo convierten en una doctrina, en un monumento, como si esta es la última revelación, y luego se convierte en una secta. Eso es. Así nos movemos por tendencia. Y, por ejemplo, ya de nosotros lo que nos toca, el movimiento pentecostal no tiene 500 años, tendrás 150 años, por lo mucho, es decir, de experiencias, ¿eh? Entonces hubo esa tendencia y las denominaciones históricas no pentecostales siguieron esa tendencia. Algunos sí tuvieron experiencias verdaderas de bautismo del Espíritu Santo, pero otros sencillamente se acomodaron al río del pentecostalismo y se han hecho. Por eso hay bautistas pentecostales, metodistas pentecostales, carismáticos que son católicos pentecostales, porque es la tendencia. Y luego después del pentecostalismo, vino la tendencia que es el neopentecostalismo. Y ahí hay varios temas. Y algunos pentecostales se han ido por ahí, por esa tendencia, por esa corriente. Así somos. Así nos movemos por una conciencia colectiva, vamos a decir, ¿no? Hay algo que... ¿Y de dónde fluye eso? O sea, quienes promueven eso son los maestros, gente influyente, ¿no? Líderes internacionales, predicadores de alcance mundial, llevan esa tendencia. Y por eso hay que saber tener sus propias convicciones y a la vez también tener una mente abierta para poder observar, analizar también otras tendencias, ¿no? Se puede hablar más, pero dejémonos ahí, ¿no? Entonces lo resumen, el maestro de adultos lo presenta como una hipótesis, como una tendencia, como direcciones que está tomando la iglesia, no sé, la sociedad. También la sociedad se mueve por tendencias. Y para que haya un espíritu de análisis, de investigación en las próximas intervenciones, ¿no?, de educación. 6. Sus lecciones se desarrolla a partir de la respuesta de los estudiantes y no de una estructura lógica determinada previamente. Es decir, es bueno, aquí lo que nos está diciendo es siempre volver a las necesidades de los estudiantes. Eso, y entonces en esas respuestas que percibimos de los estudiantes, entonces podemos guiar la lección o el curso. ¿Sí? Nos da
ese margen, esas posibilidades de poder satisfacer las necesidades del estudiante. Entonces, toda institución tiene su documento. Proyecto educativo institucional tiene, para que funcione un seminario, por ejemplo, debe tener documentos ahí importantes. La autorización, por ejemplo, no es que cada uno abre su seminario y luego ya llamo a los alumnos. Entonces, cada seminario tiene también su estructura doctrinal, su enfoque, cuál es su enfoque de todos esos 5 años. Luego tiene también el perfil cómo debe ser el estudiante. Claro, hay requisitos para los profesores y todo ello, ¿no? Entonces, de eso nos está diciendo, ¿no? Que debemos pensar siempre en las necesidades de los estudiantes. El desafío que tiene la iglesia cristiana, es que en su grupo de estudio, en cualquier nivel, de iglesia, puede ser el discipulado, los niños por lo menos están unidos por edades, ya está dividido por edades, salvamos ahí. Pero una clase de discipulado, por ejemplo, están adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Y entonces diversas experiencias. Ahí está el desafío. ¿A quién nos enfocamos? ¿Enseñamos al joven? ¿Enseñamos al anciano? Ahí nomás hay una diferencia. Otros están avanzando, como decir, ¿no? Han tenido una experiencia bien marcada, ¿no? De conversión, y están avanzando a pasos gigantados. Se nota, vamos a decir, en su compromiso con el Señor, pero otros avanzan lento, y están en el mismo salón. ¿Qué hacemos? Y cuando uno levanta una iglesia, peor es, porque tienes pocas personas para la escuela de discipulado, pero están añadiéndose otros por, ¿cómo se llama? Restauración, reconciliación, algo así. O sea, cada alumno tiene una necesidad diferente, pero están en un salón. Y ahí tenemos que tener mucha reflexión cómo atendemos a esas necesidades. Educativamente sí, pueden pasar el curso, pero han satisfecho sus necesidades particulares, ¿no? El joven, por ejemplo, está preparándose para una visión de vida, proyecto de vida. El adulto que ya, vamos a decir, ha vivido, ya tiene seguro su casita, sus hijos profesionales, él no está pensando en un proyecto de vida. Es diferente. Entonces, hay que pensar siempre en esa situación, o hacer algo, ¿no? Para que funcione mejor la enseñanza. Al 7 pasamos. Generalmente cada una de sus lecciones plantea un problema para los estudiantes, o sea, un desafío para desarrollar, analizar en ese tiempo, ¿no? Casi todas sus preguntas, actividades y propuestas, tareas están destinadas a que sus alumnos tengan que clarificar un problema, hacer observaciones pertinentes para la solución del problema y hacer generalizaciones basadas en sus observaciones. Esto ya es un método de enseñanza que estamos hablando, ¿no? Donde el maestro sencillamente va a facilitar, ¿cómo decir?, los recursos. Y posiblemente entonces aquí tiene que entrar grupos de trabajo, y luego presentar su informe exponiendo a otros. Puede ser también como una réplica. Si los de los otros grupos pueden preguntar al grupo que ha expuesto. No solamente responde el que ha expuesto, sino los integrantes. Y también le va a tocar al grupo 2, presenta su informe y recibe luego las preguntas de los demás, ¿no? Entonces ya estamos hablando aquí de un
un método de enseñanza, ¿no?, grupal, ¿no? Se puede sacar provecho de ese método de enseñanza, ¿no? Su objetivo es involucrar a los estudiantes en la actividad de producción de conocimiento. ¿Qué es lo que, cuál es el beneficio de este tiempo, ¿no?, de que los alumnos están ahí en su grupo, están hablando? Y ahí también en los grupos se necesita liderazgo que puedan direccionar ese tiempo. No es un tiempo perdido, ¿no?, sino ahí tienen que sacar el provecho, porque en ese grupo pequeño tienen la mayor oportunidad de poder hablar, ¿no?, su punto de vista, correcto o no correcto, pero lo involucran. Y el líder, entonces, ya que va a informar de todo ello, va desarrollando como un resumen, que va a enseñar que va a presentar ya a todos el salón de clase, ¿eh? Entonces, en ese grupo se pueden definir, preguntar, observar, clasificar. ¿Qué más? Se movió la pila. Generalizar, verificar la aplicación. Pastor Sergio. Siga, mi hermano. Una consultita. Eso está leyendo del tesis, ¿no? Sí, sí. No encuentro en mi tesis. ¿Qué parte está esto? No encuentro esto. Ya después, pastor, después. Ya. Página del 177 para adelante. Apúntala ahí. 177 para adelante. Capítulo 4. Capítulo 4. Sí. Gracias, pastor. 177. Ya. Mide su éxito en términos de cambios en el comportamiento de sus estudiantes, la frecuencia con que plantean preguntas, el incremento de la relevancia o importancia y fuerza lógica de sus cuestiones, la frecuencia y convicción de sus desafíos a las afirmaciones hechas por otros estudiantes o profesores o libros de texto, su disposición para suspender juicios cuando no tienen suficientes datos, su disposición para modificar o cambiar su posición cuando los datos justifican dicho cambio, el aumento de su tolerancia a la diversidad de respuestas, su capacidad para aplicar generalizaciones, actitudes e información a situaciones nuevas, ¿no? Otra vez reitera este principio de la educación, es que la educación tiene que producir cambios. Ahí el maestro de adultos, ¿cómo mide su éxito? Cuando hay cambios. Dicen el comportamiento de sus estudiantes. Ahora, el comportamiento está enfocado solo uno de los objetivos o una de las competencias en el lenguaje de ahora, que se debe buscar en el alumno. Se debe buscar también objetivos cognitivos, o sea, conocimiento. Los objetivos psicomotores, dicen, ¿no? O competencias psicomotores, quiere decir habilidades, algo de hacer. Aquí está hablando de la conducta, el comportamiento es su conducta, vamos a decir, ¿no? De modo entonces que esos cambios se va a notar también en su interrelación con sus compañeros de clase y con una mentalidad de análisis, de investigación, y para ello entonces tiene que informarse de las posiciones diferentes, convicciones diferentes que hay, pues, en su medio. Eso es, ¿no? En homilética, esto no es homilética, apologética. Apologética, ¿por qué se enseña en apologética la historia de las sectas, por ejemplo? Las doctrinas de las sectas. Porque conociendo, vamos a decir, a las sectas, ya vas a poder proponer las respuestas, o cuál es nuestro punto de vista sobre eso, ¿no? ¿Cuál es nuestra doctrina? ¿Eh? Entonces,
Por eso está buscando aquí en el desarrollo, ¿no?, de la enseñanza, que haya también un manejo saludable en cuanto a las opiniones diferentes, posiciones diferentes, ¿no? Yo creo que esto es lo que falta, hermanos. Porque el cristianismo ahora está dividido por convicciones denominacionales. Las denominaciones han establecido su propia convicción. Y fruto de ello, entonces, ya como la otra denominación no acepta ese concepto, entonces mejor vivimos aparte. Es el caso. Y yo les dije, no sé si en otro curso, si yo digo que una iglesia, incluido cristianas evangélicas, y sectas, es falsa, o sea, en verdad no son cristianos, estoy asumiendo mi responsabilidad de evangelizarlos. Porque si no van a decir, están en el error, son sectas, ¿no? Entonces las sectas no tienen la oportunidad de escuchar el evangelio de salvación. ¿Cómo era Saulo? Saulo tenía su mente cuadrada en el judaísmo. Y él pensaba, dice, que la secta de los cristianos están haciendo mal al judaísmo. Y por eso buscó respaldo de los sacerdotes judíos para perseguir a los cristianos. Y entonces a alguien se le ocurrió pedir oración por Saulo. Y, hermano, ¿qué tal si oramos por Saulo para que se convierta? Y otro añadió, esto es mío, no dice la Biblia. Y otro añadió, dice, pero vamos a orar para que el Señor lo salve y sirva al Señor. Y ya pues, ¿y qué hizo el Señor? Lo salvó, pues. Y se le fue todo su judaísmo. Y Filipenses 3 habla de sus éxitos como practicante del judaísmo. Filipenses 3. No era un judío relajado, frío, pero la iglesia que vivía ese fervor del Espíritu Santo, hizo la diferencia. Entonces yo creo que eso es lo que se necesita, ¿no? Nosotros podemos tener nuestra propia doctrina, ¿sí? No distanciarnos de las iglesias evangélicas, porque son fundamentales en algo básico. Jesucristo es el único Salvador. Eso es. Y la vida cristiana es una vida de santidad, básico. Y las otras cosas son convicciones. Nosotros es nuestra propia convicción de que el creyente pentecostal necesita bautismo del Espíritu Santo, está bien. Yo respeto mi doctrina y eso predico. En mi congregación eso predico. Pero hay otros, y si yo digo, por ejemplo, los no pentecostales no son cristianos, entonces me estoy asumiendo la responsabilidad de que tengo que evangelizar a ellos para que puedan irse al cielo. Eso es lo lógico, lo natural. Porque si no, estaría eludiendo mi responsabilidad en cumplir la gran comisión. Entonces solamente evangelizo a los que no tienen iglesia, no tienen sectas, entonces a ellos nomás, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos reflexionado, analizado estos asuntos, pues, que se nos presentan en la vida, en todo este quehacer de la vida cristiana, ¿no? Eso es parte, ¿no? Así que de eso está hablando. A ver, funciones del profesor andragógico. Creo que aquí vamos a avanzar un poquito más, un poquito más. Mientras hay fuerza. Según Knowles, dice en 1980, la función del educador de adultos ha ido desplazándose desde la función correctiva o paliativa de los adultos. Lo que quiere decir en castellano es que a veces se enseña, dice, a los adultos solamente para corregir los defectos que tienen, ¿no? O para darle palmadita en la espalda, ¿no? Como decir, está con una infección, ya dolo cordalán, que no le duela nomás.
Es decir, no ha afectado en sí profundamente el tratamiento, sino es algo superficial. Eh, Así entonces se ha desfavorecido el desarrollo. Eh, dice, para ayudar a sus clientes a alcanzar un pleno potencial. Pero aquí está hablando de la figura de clientes al alumno, como clientes le está tratando al alumno. Como agente de cambio, sus responsabilidades se extienden ahora más allá de la rutina de programar actividades para dar respuesta a intereses superficiales. Esa responsabilidad entraña para no implicar a sus clientes, incluirlo a sus clientes en 3 actos. Incluirlos. Primero, un análisis profundo de sus más altas aspiraciones y de los cambios requeridos para lograrlos. Siempre apuntando, hermano, a sus beneficios. Porque el ser humano, yo creo que, vamos a decir, siempre va a tener un anhelo, un deseo de superación. No tendrá bien perfecto la visión, pero tiene un anhelo, un deseo. Eso es lo que hay que aprovechar, ¿no? Y si tiene, vamos a decir, buena visión para la vida, ¿no? Buenos proyectos para su familia, eso hay que aprovechar. Y esas aspiraciones necesitan cambios. Si hay que lograr, cuanto más altas son nuestras metas, más cambios se necesitan. Eso es lo que hay que, dice, hacerlos partícipes a ellos, ¿no? Hay que motivarlos para que puedan incluirse en este avance de la educación. El diagnóstico luego de los obstáculos que deben ser superados para lograr esos cambios. Va a haber obstáculos, las metas pueden ser altas, pero se va a encontrar con obstáculos. Entonces él tiene que discernir, analizar y luego cómo deben ser superados esos obstáculos. En eso debemos incluir a los alumnos, ¿no? Porque no le presentamos un camino fácil, sí, vas a lograr grandes cosas, pero ¿no? No, de acuerdo a la visión, también va a demandar mayor esfuerzo. Yo le desafío a la iglesia, ¿no? Cuando predico, digo, una iglesia que no crece tiene su rutina de actividades. Lo puedes conocer. Cultos, oración también, culto de oración, ayuno, una vez al mes, y de repente postergan, ¿no? Por el cumpleaños del pastor, postergan el ayuno. A los 2 meses ayunan. Vigilia de vez en cuando, 2 veces al año. Vas a ver, tienen su rutina, celebran su aniversario, todo eso. Pero una iglesia que crece tiene otro modo de moverse. Lo vas a notar desde afuera, lo vas a notar. Así es. Entonces, si quiere lograr desarrollo, entonces tiene que aplicar cambios. Necesariamente hay que aplicar cambios, pero cuando aplicamos esos cambios va a haber obstáculos, va a haber dificultades. Entonces hay que buscar cómo superamos esos obstáculos, porque ya estamos comprometidos en la visión de cambio. Y tercero, la planificación de una estrategia efectiva para conseguir los resultados deseados. Ahora, ¿qué necesitamos? Estrategia. Y eso tenemos que buscar en el Señor, es lo primero, pero también es importante informarnos, es importante estudiar. La estrategia es lograr mayores resultados con menos esfuerzo. No es la ley del menor esfuerzo, del que es holgazán, ¿no? Y por holgazán entonces hace la tarea media, no pone punches. No, estrategia es lograr mayores resultados con menos inversión, porque como si le pone esfuerzo, pero logra el resultado en menos tiempo. ¿Ya cómo les ilustro?
Yo puedo desarrollar un sermón que voy a predicar de repente en un congreso. Me dan 3 meses, creo. Ya, pero desarrollo un sermón. Desde el primer día comienzo a lograr y todo voy a pulirme ahí en todas las habilidades homiléticas. Ya. Tengo el tiempo suficiente. 3 meses para un sermón. Ya. Pero si tengo una semana, 2 semanas para un sermón, pero el líder dice, el líder verdadero puede producir bien o puede producir mejor en tiempo de presiones, cuando hay presión, pues. Y ahí es donde aplica la estrategia. Yo puedo decir, el problema no es el tiempo, sino puedo producir en ese tiempo breve, puedo producir un buen producto. Entonces, eso es lo que hay que involucrar, implicar a acá, ¿no? Hay que promover que los alumnos, llamados clientes, se involucren en estos pasos, ¿no? Porque no es suficiente la teoría, la enseñanza, no, sino es que se involucre en lo que se propone, ¿no? La institución. Y entonces va a dejar huellas, va a dejar resultados para la felicidad de su familia, de su institución, porque se ha involucrado de corazón, ¿no? Luego, ser parte de este proceso y el maestro, pues, ¿no? Es de colaborador, guía, animador, consultor y recurso, no la de un transmisor sencillamente, un disciplinador, un juez, una autoridad. ¿Eh? Eso es caminar al lado de los alumnos. Eso es. En una relación de pastor y los miembros es más saludable esto, porque vas conociendo, ¿no? Vas conociendo a las personas, ¿no? Por el trato y por la visita, su participación en la iglesia. Ellos mismos te cuentan, ¿no? Si llega un momento en que con una conversación ahí, ¿no? No es la consejería, ¿no? Sencillamente una conversación, vas conociendo a través, ¿no? Y cuando el pastor visita, yo siempre en teología ministerial aconsejo, cuando el pastor visita la casa, hay un problema en la casa, él no va solo a resolver el problema, dice, a ver, ¿qué hay que hacer esto? ¿Qué pasa aquí? Oramos, ayunamos, sino él va a conocer. ¿Por qué? Porque la apariencia física de esa casa me está diciendo algo a mí, como pastor. Estoy conociendo a la familia, a las personas, a través de la apariencia física de la casa. ¿Ves? Entonces, ese es el rol, ¿no? Del maestro de adultos, es acompañar, estar al lado de él, motivarlo, guiarlo, porque él tiene recursos para poder desarrollar. Y lo bueno es que, como tienen, como decir, estrategias que la vida les ha enseñado de aprender, ellos escogen lo esencial y lo ponen en su vida. Y ahí se ven los adultos comprometidos con la obra del Señor, ¿no? Entonces hay que aprovechar también ese hermoso tiempo, ¿no? Uno de los trabajos del pastor es buscar trabajo para los miembros de la iglesia. Eso hay que hablar en teología ministerial, ¿eh? Gloria al Señor. Vamos a dejarlo acá. A ver, ¿no marca? Ah, sí, marcamos. Muy bien, a ver, dejamos de compartir.